Estamos con el embajador José Antonio García de la UNDE, quien está participando en este Congreso de Peruanidad. El tema que le tocó exponer es la importancia de las instituciones como elemento de unidad. Embajador, díganos, ¿qué tan importante es el tema de la peruanidad hoy en día? El tema de la peruanidad es muy importante porque hace referencia a un país que vive un proceso de cambio muy acelerado por muchas razones y que de alguna manera requiere tomar un poco de distancia y reflexionar qué país estamos enfrentando, qué retos tenemos por delante y qué es lo que debemos hacer. Yo creo que ha habido cambios muy profundos en el Perú y muy profundos en el mundo y que eso nos obliga a hacer una reflexión serena para plantearnos algo así como una hoja de ruta para lograr un desarrollo, un bienestar, una sociedad republicana, una sociedad de iguales, una sociedad de respetos mutuos y obviamente de bienestar. ¿Y en qué medida adquiere más relevancia esta reflexión, embajador, en este contexto social y político que vive el país, donde tenemos una sociedad un poco polarizada y hasta fragmentada? Es justamente, yo creo que es el momento de que algunas personas, un grupo, una institución, etcétera, diga: olvidémonos un poco de esta coyuntura, dejemos atrás el ruido y vamos a pensar. El ruido no es buena compañía para el pensamiento. Dejemos atrás el ruido, todas estas acusaciones van, vienen, y olvidémonos un poco de eso y pensemos cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras condiciones, cuál ha sido nuestra historia, qué proyectos hemos hecho bien, qué proyectos no hemos sabido hacer, qué proyectos deberíamos afrontar conjuntamente. ¿La sociedad, usted cree que ha entendido bien qué es este mestizaje, por ejemplo, y del cual somos herederos para integrarnos como sociedad? Mire, yo creo que hay dos elementos acá que hay que distinguir. El mestizaje que se ha dado ya naturalmente, yo creo que es un país bastante mestizo, y en parte por la gran urbanización del país, ¿no? Este país que el año 50 era 60% o 70% rural, ahora es 70% urbano. Yo creo que ha habido un mestizaje bastante importante que se ha dado naturalmente. El tema es que lo que no podemos hacer todavía es encontrar cómo somos república, cómo somos ciudadanos. Y ciudadanía significa no solo derechos, deberes, significa reglas de convivencia, significa respetos mutuos. Eso es lo que nos está faltando. Finalmente, embajador, ¿qué llamado haría usted en todo caso a las autoridades y a quienes ocupan algún puesto de cargo público, de función pública, para fomentar esta integración y pensar en un futuro común? Yo creo que lo que hay que es sentarse a crear unas especies de consensos básicos de la sociedad. Consensos básicos que tienen que ver con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a las libertades básicas, y cuando digo libertades básicas no solo hablo de expresión, hablo de la libertad empresarial también, de educación, etc. Con los presupuestos que debemos tener sobre las prioridades. Yo creo que después de la pandemia está claro que el Estado peruano tiene que invertir mucho en salud. La pandemia y también nos ha permitido vislumbrar que en términos de educación nos está faltando mucho. Entonces, creo que deberían buscar los políticos una serie de consensos básicos mínimos que hacen a la sociedad en su conjunto, y a partir de eso, pues cada uno ya escoge, ¿no?, qué opciones quiere de gobierno. Pero sí debe haber unos consensos mínimos que garanticen paz, que garanticen estabilidad, que garanticen vida democrática. Bien, embajador, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias.